Bueno, la clase de hoy vamos a trabajar con lo que es la producción de la ciudad, ¿sí? En este sentido, vamos a definir cuál es el contexto actual que están transitando las ciudades. Y que las ciudades van cambiando los distintos patrones, es decir, las configuraciones de físicas, espaciales, y en ese sentido se da en consecuencia de determinadas cuestiones globales, ¿no? De la globalización social, cultural, económica, concentrando sus efectos a nivel local. Las ciudades son espacios transnacionales de inversión, donde se crean empresas y donde se producen servicios que se van de alguna manera copiando, por decirlo de esta manera, de un lugar a otro, ¿sí? A la vez hay una revolución científica tecnológica, el hecho de la Internet, de la tecnología, cambia de alguna manera la aproximación relativa de los territorios distantes y la geografía mundial, reduce las barreras espaciales. Esto hace que quizás algunas personas vivan en un país y trabajen para otros países, o trabajen desde la casa y no tengan que, digamos, trasladarse para sus lugares de trabajo. Todo esto se vio bastante, digamos, profundizado en lo que fue la pandemia también. También lo que fue la reforma de Estado, en donde se reemplaza esta idea de Estado de bienestar, en el cual el Estado se hacía cargo de todo, de la vivienda, de la educación, de la salud, por un modelo neoliberal de alto impacto, en el cual todo es una mercancía, todo se compra y se vende, hay una mayor inversión privada, se apunta a la descentralización y también se empiezan a implementar políticas de planificación estratégica que tienen que ver con proyectos a largo plazo, proyectos que tienen que ver con las distintas dimensiones, y se construyen las ciudades por proyectos, ¿sí? También hay un gran crecimiento poblacional en las ciudades, cada vez más personas eligen vivir en las ciudades, esto genera una mayor conectividad, riqueza y oportunidades para algunas personas. De hecho, en Argentina viven alrededor del 88% en las ciudades y el resto en zonas rurales, y las tendencias son que van creciendo. También se suma a este contexto lo que se vincula con el cambio climático, hay un aumento de lluvias, olas de calor, el retroceso de los glaciares, las sequías. Fíjense lo que está pasando hoy en día con el Paraná, que esto es producto, digamos, de la deforestación, del cultivo intensivo, digamos, que sean la soja, de la falta de planificación y de cuidado de los recursos ambientales. Bueno, genera estas grandes sequías, y esto va siendo cada vez más una mayor amenaza medioambiental. Entonces, tanto la historia, la cultura y las instituciones de cada región y ciudad se van combinando con estas cuestiones que son genéricas, la globalización, las nuevas tecnologías, la reforma de Estado, el cambio climático y el crecimiento poblacional, produciendo una gran diversidad de modelos espaciales, ¿sí? A la vez, al construir la ciudad, tenemos mecanismos formales e informales. Cuando hablamos de mecanismos formales, estamos hablando de una ocupación legal de la tierra, sea tanto pública o privada, son las personas, los actores que construyen, en que esto tiene un dominio o titularidad de la tierra, se producen tramas regulares, con calles, veredas, hay distintas densidades de la población, generalmente es más densamente poblada en las áreas centrales, hay una construcción habitacional buena, una calidad aceptable, y sobre todo las personas tienen acceso a las infraestructuras y los servicios, y todo lo que se construye en la ciudad tiene que ver con un código urbano. Contrariamente, tenemos lo que son los asentamientos informales, todo lo que tiene que ver con el mercado informal, donde las tierras son ilegales, ahí no hay ningún tipo ni de contrato, ni de escrituras, ni de cuestión normativa que asegure la legalidad de la tierra, el dominio. Las tramas son irregulares porque no hay un código urbano, no está el Estado presente en cuanto a la regulación. Hay una alta densidad poblacional, generalmente hay hacinamiento, viviendas precarias, y por supuesto que no tienen acceso a las infraestructuras y servicios básicos, que esto es un gran tema en cuestión, porque de hecho muchas personas que vienen a asentamientos quieren tener acceso a los servicios y pagar por ellos,
pero de hecho no se hace porque sería una forma de legalizarlos, ¿no? Lamentablemente en nuestra ciudad el 15% de la población vive en asentamientos irregulares, cada vez son más allá de que se den respuestas a través de la vivienda pública, esto no alcanza y esta forma de vivienda continúa. Por otro lado, la forma urbana, que es esta suma de mecanismos formal e informal, es la configuración particular que asume la ciudad en cada momento histórico. Y esta forma de la ciudad se da a partir de dos componentes. De los elementos más estables, que son la estructura, los hechos primarios, y de los elementos más dinámicos, que son el tejido, ¿sí? Esto entiendo que lo dieron en Planeamiento Urbano y Territorial 1. Los elementos estructurales recordamos que eran las calles, las avenidas, los hechos geográficos, es todo lo que no cambia, ¿sí? Y el dinámico es el tejido, son las construcciones. A la vez, la ciudad va cambiando con el tiempo, va teniendo su propia dinámica, y para entenderlo vamos a nombrar 3 etapas en la cual se configura, ¿sí? Tiene un primer momento que es la estructuración, que es donde se establecen los componentes jerárquicos de la forma urbana. Una segunda etapa que tiene que ver con el crecimiento cuantitativamente, mediante el aumento de la cantidad edificada o urbanizada, ¿sí? Que es la densificación vertical o suburbanización. Crece porque va aumentando la cantidad, digamos, de viviendas o de unidades. Y tiene una tercera etapa, que es cuando ya crece, que es donde empieza a transformarse, empieza a cambiar la ciudad, es decir, que está asociada a cambios cualitativos. Por ejemplo, cuando se rehabilitan determinadas áreas de la ciudad, como por ejemplo lo que es Pichincha o el Paseo del Siglo, con la descentralización, acá en Rosario contamos con 6 distritos, con la generación de nuevas centralidades, por ejemplo lo que es Puerto Norte, ¿sí? Con la fragmentación, cuando hay por ejemplo, hay zonas que no son regulares, sino que son fragmentadas, tenés áreas de ferrocarril, áreas con loteo, áreas con zonas rurales. Cuando hay una segregación, por ejemplo, en los barrios cerrados que se segregan, o los asentamientos irregulares que también son un grupo de segregación, entre otros factores. Entonces, en este sentido, la ciudad latinoamericana mantiene los patrones tradicionales de la ciudad europea, de la ciudad colonial, que se fundaba con una plaza y todos los edificios representativos alrededor, y así va creciendo hacia las afueras, pero aparecen rasgos de una nueva geografía urbana vinculada con el crecimiento, que es lo que vemos más en la imagen del 2000, que es esta ciudad fragmentada, segregada, en donde está, digamos, todo mezclado, no está planificada, en donde hay determinados problemas, donde crece hacia las afueras, pero también crece hacia su interior. Y en este sentido, vamos a ir viendo cada uno de estos procesos de crecimiento y de transformación, ¿sí? Por un lado tenemos lo que es la suburbanización. ¿Qué es la suburbanización? Es el crecimiento hacia afuera de la ciudad, es el crecimiento extensivo hacia la periferia. Hay un autor que se llama De Matos, que dice que concede a los factores de avance tecnológico la carga de esta nueva transformación morfológica. Cambia la ciudad latinoamericana de una ciudad compacta europea hacia una ciudad difusa norteamericana, ¿sí? Se cambia ese modelo que venía trayendo las primeras centenios, cuando se fueron fundando las ciudades latinoamericanas, porque fueron colonizadas, que eran ciudades compactas, y empieza al tener territorio, empieza a ser una ciudad más expandida, ¿sí? Entonces, la suburbanización tiene que ver con el crecimiento hacia la periferia. En este sentido, hay grandes zonas residuales vacantes, hay mayores gastos de infraestructura, principalmente energético, porque hay que extender las redes hacia afuera, de servicios de transporte, de recolección de basura. Hay un incremento del transporte automotor, el reemplazo del transporte público. Esto va generando mayores problemas de tráfico y congestión. Hay una menor impermeabilidad en suelo construido y hay una mayor contaminación ambiental y enfermedades. Por otro lado, tenemos otro fenómeno que tiene que ver con las nuevas centralidades. Las nuevas centralidades surgen como una necesidad frente a la suburbanización,
Hay un autor que se llama Janowska, que dice que las transformaciones urbanas no solo implican nuevos desarrollos, sino centralidades completamente nuevas por fuera del área tradicional. Entonces son puntos de concentración de servicios, oficinas, comercios localizados en nuevos lugares aislados. Por ejemplo, lo que hoy es Puerto Norte, también los centros distritos se toman como nuevas centralidades, también el CUR, que es la ciudad universitaria, se puede tomar como una nueva centralidad, Pichincha puede ser una centralidad complementaria, en Buenos Aires tenemos Puerto Norte, Puerto Madero, tenemos barrios como Palermo, otros que también van generando sus propias centralidades. Estas nuevas centralidades, ¿qué generan? Generan una eficiencia técnica administrativa, potencian el equipamiento público y a la vez van generando efectos dinamizadores en otras áreas, incorporando otros usos y funciones, una alta densidad de relaciones sociales derivadas de la heterogeneidad y complementariedad de los grupos sociales y una cohesión social y cultural con sentido de pertenencia. A la vez, en las áreas más concentradas, generalmente en el centro, aparece lo que llamamos la densificación vertical, que es un modo de crecimiento que es contrario a la suburbanización, registrando un movimiento hacia el interior o el regreso de la ciudad construida. Ambos procesos se complementan constituyendo el espacio urbano, ¿sí? Entonces la suburbanización es cuando crece hacia afuera, la densificación vertical es cuando crece hacia el interior de la ciudad y crece en altura. Acá lo que genera son actividades conjuntas y menor uso del automóvil, hay una concentración de la infraestructura y servicios, lo cual es más económico para el municipio, hay una eficiencia energética y hay una mayor integración sociocultural, porque de hecho todas las personas generalmente manejan sus actividades en la misma zona al estar tan concentradas. Por otro lado, otro fenómeno de transformación tiene que ver con la resignificación de segmentos urbanos, ¿sí? Esto tiene que ver con el patrimonio histórico y cultural, comprende aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles de las sociedades. El patrimonio no se limita a lo arquitectónico, sino que incluye grupos de construcciones, infraestructuras y espacios públicos. Hay tres tipos de resignificación de fragmentos. Uno tiene que ver con la recuperación integral y reutilización. Es cuando se recupera el edificio tanto en la forma y funciones factible en los centros históricos, ¿sí? O sea, cumple la misma función que tenía antes y se recicla, o sea, no se demuele ninguna parte del edificio. Después hay otra parte que tiene que ver con la rehabilitación y reciclaje, que es cuando se conserva el edificio, pero se modifican las funciones, ¿sí? Por ejemplo, todos estos edificios sobre el río, que se reciclaron, todos estos galpones, pero no tienen más una función vinculada al puerto, sino que tienen que ver con funciones generalmente recreativas, ¿sí? Todo lo que es el SEC y los demás galpones, los silos donde está el Museo de Arte Contemporáneo, ¿sí? Cambia la función. Y el tercer punto tiene que ver con una renovación. Son verdaderas renovaciones, son reconstrucciones parciales o total de tejido urbano por demolición y obra nueva, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, se deja una partecita del edificio, pero se demuele el resto y a la vez se cambia la función. Hay muchos de estos edificios por el centro, principalmente porque a veces son de carácter patrimonial y no se pueden demoler, entonces se deja la fachada y se construye el edificio en altura, o se mantiene para otro uso. Esto lo que hace es lograr una cohesión sociocultural y una reutilización y reciclaje de los espacios con valor patrimonial de la ciudad. Otra característica tiene que ver con la fragmentación socioterritorial, ¿sí? Acá hay un abandono del crecimiento continuo por un nuevo modelo de ocupación territorial, está caracterizado por una baja densidad, una monoespacialización en el uso del suelo, una escasa jerarquización del espacio, entorpecido por barreras, y un conjunto de importantes intersticios urbanizados, ¿sí? Es básicamente este contraste, ¿no? Acá vemos el barrio cerrado al lado del asentamiento irregular. Esto que hace que obstruye la movilidad, el transporte, porque no se puede transitar, digamos, por esos espacios, afecta la continuidad de los usos del suelo, agudiza y profundiza las diferencias que afectan a la población, pasando de interpersonales a grupales, y lleva al extremo la segregación social y funcional, generando reagrupamientos por afinidades.
por último tenemos la segregación residencial, ¿sí? La segregación residencial tiene que ver con un proceso de concentración colectiva de los estratos socioeconómicos, no es racial en nuestro país, sino que tiene que ver con cuestiones de querer vincularse con unos estratos. La segregación es la tendencia a organizar el espacio en zonas con fuerte homogeneidad social interna y una fuerte disparidad social entre ellas, o sea, hacia afuera, ¿sí? En términos de diferencia y jerarquía, ¿sí? Podemos encontrar tanto una segregación social en un country, en un barrio cerrado, porque son personas de, digamos, del mismo nivel económico, del mismo estatus, como en un acento irregular. ¿Qué genera? Genera mayor aumento de la fragmentación socioespacial en la ciudad, obstruye el libre acceso y el ingreso al transporte público en ciertos lugares, genera inequidad social y agudiza las diferencias poblacionales, y también las relaciones de mercado y el nivel de distribución de la renta incrementan los procesos de estratificación comunitaria. En Latinoamérica hay una demanda y una mirada sustentable, ¿sí? En este contexto donde vemos la fragmentación, la segregación, la densificación vertical y demás problemáticas, las desigualdades sociales, se empieza a pensar en una ciudad más sustentable. Y acá se rescata lo que dice la ONU, que tiene que ver con satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de generaciones futuras, basada en la economía, en el cuidado del medio ambiente y el compromiso social. Entonces, la sustentabilidad para una sociedad significa la existencia de condiciones físicas, económicas, ecológicas, sociales y políticas que permitan su funcionamiento de forma armónica a lo largo del tiempo y del espacio. La ciudad sustentable incorpora nociones como la reducción de la contaminación y emisiones de gases, el consumo de energía y eficiencia energética, la calidad y cuidado del agua, la proliferación y mantenimiento del espacio verde y ecosistemas, el intercambio equitativo de recursos a todos los sectores sociales, valores de conductas armónicas entre la naturaleza y la población, mantener un adecuado nivel de vida, educación y salud poblacional, desarrollo de estructuras democráticas en las comunidades y la redistribución del poder económico y político, ¿sí? La descentralización. Entonces, en ese sentido, esta ciudad contemporánea latinoamericana, que es por naturaleza vacilante, que está en constante cambio, que tiene una gran cantidad de problemáticas a resolver, donde continuamente da lugar a la formación de situaciones críticas y a soluciones transitorias, tiene que repensar un poco, digamos, el planeamiento urbano, ¿sí? Entonces, en este sentido, el resurgir del territorio con todo su espesor físico, ambiental, social y económico demanda un nuevo análisis de la ciudad, introduciendo las nociones de sustentabilidad en todas sus dimensiones.